Contexto histórico de Creta. La Creta minoica, o de la Edad de Bronce, está considerada la primera civilización europea. La isla de Creta estuvo habitada desde antes del sexto milenio antes de Cristo. En el tercer milenio, cuando inmigrantes procedentes de las Cícladas introdujeron el conocimiento de la navegación, los cretenses iniciaron el comercio con Egipto y Asia Menor. Creta se convirtió en un centro de producción y exportación de bronce debido a dos factores. En torno al 3000 a.C., ya se habían desarrollado las técnicas de fabricación y fundición del bronce. Los arqueólogos dividen la edad del bronce minoica en tres periodos. El periodo antiguo del 300 al 2000 a.C., el periodo medio del 2000 al 1700 a.C. y el periodo tardío o reciente del 1700 al 1450 a.C. En el minoico medio, las técnicas metalúrgicas se hicieron más refinadas, con filigranas y granulados. Alrededor del año 1450 a.C. Creta fue invadida por los micénicos, procedentes de la península griega. La cultura micénica estaba en declive cuando se produjo la invasión doria hacia el año 1100 a.C., y nunca recuperó la preeminencia que tuvo durante la Edad de Bronce. En Creta, las mujeres parecen haber gozado de un lugar destacado en la sociedad y haber sido relativamente libres. Desempeñaban un papel social importante, sobre todo en la vida religiosa. El clima de Creta, templado y húmedo, no contribuyó a la conservación de las muestras de ropa, pues el paso del tiempo las ha destruido. Los conocimientos que poseemos acerca del modo de vestir minoico proceden de las estatuillas, de las pinturas en las vasijas y de los frescos. Los minoicos parecen haber sido una raza alta y delgada, y su forma de vestir se ajusta a esas proporciones. Algunos indicios apuntan a que el concepto de corte podría haberse originado en la antigua Creta. Los minoicos llevaban la ropa muy ajustada. El sombrero es otro elemento que, según se cree, tuvo su origen en Creta. Desde el punto de vista del traje, el periodo más interesante es el de los 3 siglos y medio transcurridos entre 1750 y 1400 a.C. Fue en esa época cuando se construyó el Palacio de Knossos, y la mayor parte de la información de la que disponemos procede de los hallazgos de sus excavaciones. Las figurillas de cerámica revelan un asombroso grado de lujo y refinamiento. El traje masculino consiste en una pampanilla, que deja el torso desnudo. El traje femenino muestra una serie de volantes, con una cintura muy ajustada, y un corpiño que termina bajo el pecho. La forma de pampanilla era muy variada, lo mismo que su material, lino, lana o cuero. En el caso de la mujer, su primitiva pampanilla se habría alargado hasta alcanzar el suelo, y luego por un proceso de superposición de telas se habría llegado a una indumentaria de un efecto visual similar a la moda europea de finales del siglo XIX. Hombres y mujeres llevaban cinturones, adornados a veces con placas metálicas, y en otras ocasiones hechos enteramente de metal. La estrechez de sus cinturas hace pensar en la posibilidad de que llevaran estos cinturones desde la infancia. Los metales empleados eran oro, plata y bronce. Por lo general, los hombres llevaban a veces algún turbante o bonete. Las mujeres llevaban peinados muy variados, tocados muy complicados, considerados como los primeros sombreros elegantes de la historia del traje. Los cretenses mostraron una extraordinaria pasión por los colores vivos, rojo, amarillo, azul y púrpura, como puede apreciarse en los frescos que se han conservado. Eran aficionados a la joyería, habiéndose descubierto gran cantidad de joyas en las tumbas, tanto de hombres como de mujeres, anillos, brazaletes, collares y alfileres para el cabello. La gente rica llevaba collares de lapislázuli, ágata, amatista y cristal de roca, mezclados con perlas. En las fases iniciales de la civilización cretense, las mujeres utilizaban una prenda corta, que llegaba hasta los muslos, similar a una falda. Con el tiempo esta prenda evolucionó hasta convertirse en un delantal redondeado que se llevaba encima de la falda. Una estatuilla del 2000 a.C. descubierta en Petsofa, en el este de la isla, es un ejemplo antiguo del característico vestido minoico. La parte baja de esta prenda primitiva caía a modo de falda con volantes o acapas. Es posible que llevara debajo aros hechos con junco, madera o metal, razón por la cual quizá pueda considerarse el primer tipo de miriñaque.
El corpiño evolucionó con la colocación de un chal rígido en torno al cuerpo, y ceñido a la cintura, de modo que se obtenía un cuello que enmarcaba la cabeza y una forma pronunciada que mostraba los senos e incluso los alzaba. Del siglo XVIII a.C. data una falda acampanada que puede observarse en imágenes de la diosa serpiente. La diosa aparece mostrando los pechos, con una falda larga, a capas y circular. Es posible que lleve un corsé confeccionado con un armazón de placas metálicas que permita que la falda quede plana a la altura de las caderas. La falda fue evolucionando y haciéndose más elaborada, a menudo presentaba bordados o motivos decorativos de colores, así como pliegues y volantes. Estos, unas tiras estrechas de telas estampadas, caían unos sobre otros para formar un estampado de damero de telas azul claro, marrón y beige. A finales del Minoico Medio, aparece otra versión del vestido en las figuras de la diosa serpiente y en frescos de mujeres. El corpiño, muy ceñido, se ataba con cordones debajo de los pechos desnudos. Las mangas llegaban hasta el codo y podían ser ajustadas a bombadas o abullonadas. Se sujetaban con cintas atadas a la nuca o con tirantes que cruzaban la espalda. El cinturón se ceñía a la cintura, y quedaba enrollado o retorcido por encima y por debajo. La falda era cónica y rígida, y a veces constaba de una serie de capas superpuestas. En esa época se llevaba también una falda ajustada, estampada y de colores vistosos, que se acompañaba de un delantal rígido que rodeaba la parte inferior del cuerpo. El modo de vestir minoico alcanzó su punto de máximo refinamiento entre el año 1700 y el 1500 a.C. Entre las prendas más comunes se encontraban el vestido largo, los delantales, los corpiños, las faldas tipo culot y las diversas clases de sombreros. Más tarde aparecieron los tejidos suntuosos. Lujo y elegancia son las dos palabras que mejor resumen la actitud minoica hacia el vestir en esa época. Los colores vivos, como el rojo, el amarillo, el azul y el púrpura, eran un rasgo distintivo de la vestimenta de las mujeres minoicas en los periodos medios y tardíos. Los minoicos mostraban una actitud permisiva hacia el desnudo masculino. Los hombres de cualquier rango y posición social paseaban desnudos libremente. También llevaban faldas cortas, parecidas a las utilizadas en el Egipto predinástico, y cinturones que sujetaban pequeños delantales. Otra prenda común era el taparrabos. Podía confeccionarse con fibras suaves, como el lino, o con materiales más fuertes, como la lana y el cuero, y su forma dependía del tejido. Algunos se ataban por detrás con una lazada larga y oblicua, y creaban una forma hacia arriba que parecía la cola de un animal. Los ceñidos cinturones de tela, decorados con espirales y rosetas, realzaban la cintura de avispa típicamente masculina. La falda corta evolucionó en el período minoico tardío hasta cubrir la mitad del muslo. Estaba adornada con pesados abalorios y borlas. Las faldas de los hombres podían estar confeccionadas con telas brillantes, decoradas con motivos geométricos. En las ceremonias, los príncipes, los nobles y las sacerdotisas y a veces las mujeres de alto rango utilizaban un vestido largo, o chitón, confeccionado con telas de colores brillantes. Tenía forma de túnica y caía desde el cuello hasta la pantorrilla o el tobillo. Los sacerdotes y las sacerdotisas llevaban vestidos largos y rígidos, en ocasiones de cuerpo entero y de tela moteada para imitar la piel de los animales. Para protegerse del frío, se ponían encima una capa corta o un capote hecho con piel de animal o con lana. Tras la invasión micénica, los hombres empezaron a utilizar pantalones cortos ajustados, con borlas decorativas. Este fue el estilo predominante hasta que los dorios invadieron Creta hacia el año 1100 a.C. Los nobles llevaban zapatos o sandalias en el exterior, pero se cree que en el interior de las casas iban descalzos. Los estilos minoicos incluyen zapatillas, calcetines tipo mocasín, sandalias atadas por encima del tobillo, algunas con tiras de cuerda, y botas altas y cerradas para viajar. Los hombres llevaban botines de gamuza, o de cuero blanco o rojo. Las mujeres usaban botas altas y zapatos de tacón. Los primitivos minoicos llevaban pieles de animales, pero hacia el 3000 a.C. ya dominaban el arte de tejer el lino y la lana. El trabajo de hilado se realizaba en talleres y también era desempeñado por las mujeres en sus hogares.
El teñido de la tela corría era realizado por profesionales especializados. El bordado constituía una parte esencial de la indumentaria minoica. Los estampados sencillos, las flores, las higueras de azafrán, los pájaros y los peces eran motivos comunes, especialmente durante el período tardío. La mayoría de los ejemplares de joyería proceden de las tumbas, donde habían sido enterradas junto a sus dueños. Muchas de las piezas del minoico antiguo muestran una clara influencia babilónica. Las joyas realizadas en el minoico medio lucían filigranas, y se han encontrado otras de oro con el típico granulado. Se representaba a las mujeres minoicas con collares finos y largos, que podían dar hasta 3 vueltas al cuello. También llevaban anillos, largos pendientes de oro y colgantes. Muchas joyas del minoico tardío presentan motivos de animales o escenas de personas. A los hombres minoicos les gustaban los adornos elaborados. Algunos taparrabos tenían redes de perlas que colgaban por delante. En el minoico medio se utilizaban collares de piedras. Las personas de alto rango exhibían con orgullo piedras semipreciosas con cuentas de amatistas, cristal de roca y ágata. Los alfileres de las mujeres solían ser de oro y en algunos se representaban motivos de caza. Las horquillas se confeccionaban con oro y cobre. Otros adornos femeninos eran los botones de oro, con formas de hojas y figuras de animales. Los minoicos cumplían un estricto ritual de cuidado personal. Los hombres y las mujeres se bañaban a diario y se aplicaban aceites en el cuerpo para mantener la piel tersa. Los hombres iban bien afeitados. Los vínculos comerciales de los minoicos con los egipcios les llevaron a usar utensilios de belleza similares a los de estos. El cabello se peinaba a menudo enmarañándolo. Las mujeres lo llevaban con una cola de caballo baja, con grandes ondulaciones y trenzas, o bien con un mechón sencillo o doble que se rizaba encima de la oreja y caía hasta el cuello. Al principio utilizaban una cinta para apartarse el cabello de la cara, pero, a partir del siglo XVII a.C. la cinta fue sustituida por una banda que cruzaba la frente. Se cree que los sombreros tienen su origen en la Creta minoica. Las figuras de terracota muestran frecuentemente 2 tipos de sombrero, uno, similar a una maceta invertida, parece hacer juego con una falda compuesta de varias capas, el otro se asemeja a una boina. Existe una gran variedad de estilos, entre los que se incluye gorras altas, sombreros en punta, turbantes y tocados. Algunos sombreros se adornaban con un ribete blanco o negro. Contexto histórico de Creta. La Creta minoica, o de la Edad de Bronce, está considerada la primera civilización europea. La isla de Creta estuvo habitada desde antes del sexto milenio antes de Cristo. En el tercer milenio, cuando inmigrantes procedentes de las Cícladas introdujeron el conocimiento de la navegación, los cretenses iniciaron el comercio con Egipto y Asia Menor. Creta se convirtió en un centro de producción y exportación de bronce debido a 2 factores. En torno al 3000 a.C., ya se habían desarrollado las técnicas de fabricación y fundición del bronce. Los arqueólogos dividen la edad del bronce minoica en 3 periodos. El periodo antiguo del 300 al 2000 a.C., el periodo medio del 2000 al 1700 a.C. y el periodo tardío o reciente del 1700 al 1450 a.C. En el minoico medio, las técnicas metalúrgicas se hicieron más refinadas, con filigranas y granulados. Alrededor del año 1450 a.C. Creta fue invadida por los micénicos, procedentes de la península griega. La cultura micénica estaba en declive cuando se produjo la invasión doria hacia el año 1100 a.C., y nunca recuperó la preeminencia que tuvo durante la Edad de Bronce. En Creta, las mujeres parecen haber gozado de un lugar destacado en la sociedad y haber sido relativamente libres. Desempeñaban un papel social importante, sobre todo en la vida religiosa. El clima de Creta, templado y húmedo, no contribuyó a la conservación de las muestras de ropa, pues el paso del tiempo las ha destruido. Los conocimientos que poseemos acerca del modo de vestir minoico proceden de las estatuillas, de las pinturas en las vasijas y de los frescos. Los minoicos parecen haber sido una raza alta y delgada, y su forma de vestir se ajusta a esas proporciones. Algunos indicios apuntan a que el concepto de corte podría haberse originado en la antigua Creta. Los minoicos llevaban la ropa muy ajustada. El sombrero es otro elemento que,
según se cree, tuvo su origen en Creta. Desde el punto de vista del traje, el periodo más interesante es el de los 3 siglos y medio transcurridos entre 1750 y 1400 a.C. Fue en esa época cuando se construyó el Palacio de Knossos, y la mayor parte de la información de la que disponemos procede de los hallazgos de sus excavaciones. Las figurillas de cerámica revelan un asombroso grado de lujo y refinamiento. El traje masculino consiste en una pampanilla, que deja el torso desnudo. El traje femenino muestra una serie de volantes, con una cintura muy ajustada, y un corpiño que termina bajo el pecho. La forma de pampanilla era muy variada, lo mismo que su material, lino, lana o cuero. En el caso de la mujer, su primitiva pampanilla se habría alargado hasta alcanzar el suelo, y luego por un proceso de superposición de telas se habría llegado a una indumentaria de un efecto visual similar a la moda europea de finales del siglo XIX. Hombres y mujeres llevaban cinturones, adornados a veces con placas metálicas, y en otras ocasiones hechos enteramente de metal. La estrechez de sus cinturas hace pensar en la posibilidad de que llevaran estos cinturones desde la infancia. Los metales empleados eran oro, plata y bronce. Por lo general, los hombres llevaban a veces algún turbante o bonete. Las mujeres llevaban peinados muy variados, tocados muy complicados, considerados como los primeros sombreros elegantes de la historia del traje. Los cretenses mostraron una extraordinaria pasión por los colores vivos, rojo, amarillo, azul y púrpura, como puede apreciarse en los frescos que se han conservado. Eran aficionados a la joyería, habiéndose descubierto gran cantidad de joyas en las tumbas, tanto de hombres como de mujeres, anillos, brazaletes, collares y alfileres para el cabello. La gente rica llevaba collares de lapislázuli, ágata, amatista y cristal de roca, mezclados con perlas. En las fases iniciales de la civilización cretense, las mujeres utilizaban una prenda corta, que llegaba hasta los muslos, similar a una falda. Con el tiempo esta prenda evolucionó hasta convertirse en un delantal redondeado que se llevaba encima de la falda. Una estatuilla del 2000 a.C. descubierta en Petsofa, en el este de la isla, es un ejemplo antiguo del característico vestido minoico. La parte baja de esta prenda primitiva caía a modo de falda con volantes o a capas. Es posible que llevara debajo aros hechos con junco, madera o metal, razón por la cual quizá pueda considerarse el primer tipo de miriñaque. El corpiño evolucionó con la colocación de un chal rígido en torno al cuerpo, y ceñido a la cintura, de modo que se obtenía un cuello que enmarcaba la cabeza y una forma pronunciada que mostraba los senos e incluso los alzaba. Del siglo XVIII a.C. data una falda acampanada que puede observarse en imágenes de la diosa serpiente. La diosa aparece mostrando los pechos, con una falda larga, a capas y circular. Es posible que lleve un corsé confeccionado con un armazón de placas metálicas que permita que la falda quede plana a la altura de las caderas. La falda fue evolucionando y haciéndose más elaborada, a menudo presentaba bordados o motivos decorativos de colores, así como pliegues y volantes. Estos, unas tiras estrechas de telas estampadas, caían unos sobre otros para formar un estampado de damero de telas azul claro, marrón y beige. A finales del Minoico medio, aparece otra versión del vestido en las figuras de la diosa serpiente y en frescos de mujeres. El corpiño, muy ceñido, se ataba con cordones debajo de los pechos desnudos. Las mangas llegaban hasta el codo y podían ser ajustadas a bombadas o abullonadas. Se sujetaban con cintas atadas a la nuca o con tirantes que cruzaban la espalda. El cinturón se ceñía a la cintura, y quedaba enrollado o retorcido por encima y por debajo. La falda era cónica y rígida, y a veces constaba de una serie de capas superpuestas. En esa época se llevaba también una falda ajustada, estampada y de colores vistosos, que se acompañaba de un delantal rígido que rodeaba la parte inferior del cuerpo. El modo de vestir minoico alcanzó su punto de máximo refinamiento entre el año 1700 y el 1500 a.C. Entre las prendas más comunes se encontraban el vestido largo, los delantales, los corpiños, las faldas tipo culot y las diversas clases de sombreros. Más tarde aparecieron los tejidos suntuosos. Lujo y elegancia son las dos palabras que mejor resumen la actitud minoica hacia el vestir en esa época.
Los colores vivos, como el rojo, el amarillo, el azul y el púrpura, eran un rasgo distintivo de la vestimenta de las mujeres minoicas en los periodos medios y tardíos. Los minoicos mostraban una actitud permisiva hacia el desnudo masculino. Los hombres de cualquier rango y posición social paseaban desnudos libremente. También llevaban faldas cortas, parecidas a las utilizadas en el Egipto predinástico, y cinturones que sujetaban pequeños delantales. Otra prenda común era el taparrabos. Podía confeccionarse con fibras suaves, como el lino, o con materiales más fuertes, como la lana y el cuero, y su forma dependía del tejido. Algunos se ataban por detrás con una lazada larga y oblicua, y creaban una forma hacia arriba que parecía la cola de un animal. Los ceñidos cinturones de tela, decorados con espirales y rosetas, realzaban la cintura de avispa típicamente masculina. La falda corta evolucionó en el período minoico tardío hasta cubrir la mitad del muslo. Estaba adornada con pesados abalorios y borlas. Las faldas de los hombres podían estar confeccionadas con telas brillantes, decoradas con motivos geométricos. En las ceremonias, los príncipes, los nobles y las sacerdotisas y a veces las mujeres de alto rango utilizaban un vestido largo, o chitón, confeccionado con telas de colores brillantes. Tenía forma de túnica y caía desde el cuello hasta la pantorrilla o el tobillo. Los sacerdotes y las sacerdotisas llevaban vestidos largos y rígidos, en ocasiones de cuerpo entero y de tela moteada para imitar la piel de los animales. Para protegerse del frío, se ponían encima una capa corta o un capote hecho con piel de animal o con lana. Tras la invasión micénica, los hombres empezaron a utilizar pantalones cortos ajustados, con borlas decorativas. Este fue el estilo predominante hasta que los dorios invadieron Creta hacia el año 1100 a.C. Los nobles llevaban zapatos o sandalias en el exterior, pero se cree que en el interior de las casas iban descalzos. Los estilos minoicos incluyen zapatillas, calcetines tipo mocasín, sandalias atadas por encima del tobillo, algunas con tiras de cuerda, y botas altas y cerradas para viajar. Los hombres llevaban botines de gamuza, o de cuero blanco o rojo. Las mujeres usaban botas altas y zapatos de tacón. Los primitivos minoicos llevaban pieles de animales, pero hacia el 3000 a.C. ya dominaban el arte de tejer el lino y la lana. El trabajo de hilado se realizaba en talleres y también era desempeñado por las mujeres en sus hogares. El teñido de la tela corría era realizado por profesionales especializados. El bordado constituía una parte esencial de la indumentaria minoica. Los estampados sencillos, las flores, las higueras de azafrán, los pájaros y los peces eran motivos comunes, especialmente durante el período tardío. La mayoría de los ejemplares de joyería proceden de las tumbas, donde habían sido enterradas junto a sus dueños. Muchas de las piezas del minoico antiguo muestran una clara influencia babilónica. Las joyas realizadas en el minoico medio lucían filigranas, y se han encontrado otras de oro con el típico granulado. Se representaba a las mujeres minoicas con collares finos y largos, que podían dar hasta 3 vueltas al cuello. También llevaban anillos, largos pendientes de oro y colgantes. Muchas joyas del minoico tardío presentan motivos de animales o escenas de personas. A los hombres minoicos les gustaban los adornos elaborados. Algunos taparrabos tenían redes de perlas que colgaban por delante. En el minoico medio se utilizaban collares de piedras. Las personas de alto rango exhibían con orgullo piedras semipreciosas con cuentas de amatistas, cristal de roca y ágata. Los alfileres de las mujeres solían ser de oro y en algunos se representaban motivos de caza. Las horquillas se confeccionaban con oro y cobre. Otros adornos femeninos eran los botones de oro, con formas de hojas y figuras de animales. Los minoicos cumplían un estricto ritual de cuidado personal. Los hombres y las mujeres se bañaban a diario y se aplicaban aceites en el cuerpo para mantener la piel tersa. Los hombres iban bien afeitados. Los vínculos comerciales de los minoicos con los egipcios les llevaron a usar utensilios de belleza similares a los de estos. El cabello se peinaba a menudo enmarañándolo. Las mujeres lo llevaban con una cola de caballo baja, con grandes ondulaciones y trenzas, o bien con un mechón sencillo o doble que se rizaba encima de la oreja y caía hasta el cuello. Al principio utilizaban una cinta para apartarse el cabello de la cara, pero,
A partir del siglo XVII a.C. la cinta fue sustituida por una banda que cruzaba la frente. Se cree que los sombreros tienen su origen en la Creta minoica. Las figuras de terracota muestran frecuentemente dos tipos de sombrero. Uno, similar a una maceta invertida, parece hacer juego con una falda compuesta de varias capas, el otro se asemeja a una boina. Existe una gran variedad de estilos, entre los que se incluye gorras altas, sombreros en punta, turbantes y tocados. Algunos sombreros se adornaban con un ribete blanco o negro. Si te gustó este contenido, haz clic en la campanita y suscríbete a nuestro canal.